Con respecto al humanismo, primero la reflexión que es inevitable. El ser humano tiene más o menos 300.000 años sobre la biosfera, sobre los datos más actuales, y uno llama humanismo a las cosas que hacen los humanos. Y una de las cosas características que ha pasado con los humanos es que los humanos han cambiado las cosas que hacen los humanos en 300.000 años. Entonces, cuando uno dice humanismo, ¿a qué se refiere? Porque ha habido distintos humanismos: el humanismo de un cazador-recolector, el humanismo de pronto de quienes vivían en la primera revolución industrial, o de pronto el humanismo de quien está hoy, en este día, en este año, en el siglo XXI. Y yo diría que un poco desde el punto de vista de nuestro enfoque, cuando digo nosotros, es un poco el área de la ecología, el área de biología, mezclada con otras disciplinas, es de que la nuestra es una especie en donde el humanismo ha implicado básicamente dos cosas. Una de ellas es que cada generación tiene más información que la anterior. Es un punto muy importante. Y al tener cada generación más información que la anterior, inevitablemente cambian los roles, o dicho de otra forma, cambia eso que nosotros llamamos humanismo. O sea, el humanismo es una cosa cambiante. El problema es que este es un experimento. Nosotros consideramos que la especie humana es una especie fallida, con muy pocas posibilidades de supervivencia a largo plazo. Fallida, ¿por qué? Porque para vivir en los ecosistemas de alta biodiversidad, que es lo que nos rodeaba antes, una de las reglas básicas es que cada especie es predecible. O sea, en el tiempo sus cambios son relativamente más pequeños, y esto permite que, al ser predecibles, podamos encontrar organizaciones tan complejas como la que vemos hoy. ¿Por qué? Porque cada especie hace cosas predecibles. El experimento humano es que nosotros nos volvemos impredecibles, porque cada generación, al tener más información que la anterior, va cambiando su nicho ecológico, es decir, va cambiando todo lo que hace. Va cambiando lo que consume, va cambiando el lugar que ocupa, va cambiando
todo el universo de objetos que tiene alrededor. Entonces, eso ha implicado que el humanismo, en este sentido, que es bastante típico, no logra engancharse con las reglas de funcionamiento de la biosfera y con las reglas de funcionamiento de los ambientes que la especie, como una especie muy exitosa, éxito no quiere decir supervivencia, al ser una especie exitosa ha prácticamente invadido todos los ecosistemas de la biosfera, pero no viviendo con las reglas que implica coexistir con otras especies, sino que directamente ha aplicado sus propias reglas. Y son reglas que lamentablemente, si uno repasa la historia registrada, muestra que la nuestra se ha transformado ante todo en una de las peores enemigas, no solamente de los ambientes que ocupa, sino tal vez la parte más trágica, por eso te decía yo del humanismo, se ha transformado en una de las piezas más trágicas y más peligrosas para sí mismo. Es decir, una de las características de cada generación cambiando respecto de la generación anterior, no la ha acercado ni a la naturaleza, ni la ha acercado a lo que podríamos llamar un humanismo sustentable, un humanismo bondadoso. Entonces, en lugar de hacer esto, va destruyendo tanto la biodiversidad que necesita, como va destruyendo a sus propios integrantes. O sea, todos somos la misma especie, con distintos matices, pero una de las características es, yo diría, el vector de destrucción, pero un vector de destrucción que queda adornado con un cierto glamour de los shopping centers, de la tecnología, de la cámara que ahora se está filmando, y creo que lo que no hemos logrado advertir es que justamente éxito no quiere decir necesariamente supervivencia. Por lo tanto, yo diría que el humanismo de hoy, el que rige hoy, o sea, la cosa que hacen los humanos, porque eso es el humanismo, la hace definitivamente, primero faltándole un poco de respeto a las generaciones futuras, no aprendiendo de las pasadas y entrando en verdaderos callejones sin salida. ¿Hay posibilidades? Sí, pero son tremendamente bajas. Basta ver lo que pasa en Gaza, basta ver lo que pasa de pronto en Siria, basta ver lo que pasa entre Rusia y Ucrania, o en todos los desatinos que hacen los líderes en este momento, para uno darse cuenta que es un experimento que hay que ser, yo diría, muy arriesgado para decir que es exitoso. Está lleno de luces, de colores y glamour, pero tiene muy pocas posibilidades de supervivencia. Cuando uno piensa en la inteligencia artificial, primero creo que hay que tener en cuenta que, insisto, como nuestra especie es una especie que con cada generación va teniendo más información y va cambiando sus comportamientos, se va cambiando su nicho ecológico, va cambiando su humanismo, va cambiando todo. En algunos grupos cambia mucho más rápidamente, en otros de forma más lenta. Todo ese proceso de cambio implica que en realidad lo que hoy llamamos inteligencia artificial es simplemente una vuelta de tuerca para un determinado manejo de la información y determinada tecnología asociada. Pero ha habido como muchas inteligencias artificiales antes. Esta es simplemente la más reciente. Pero pensemos que en su momento escribir en una tabla de arcilla con caracteres cuneiformes, esa era la inteligencia artificial de ese momento. O de pronto cuando alrededor por el 2007 se cambia
de toda una visión analógica del manejo de la información a una visión digital, eso también fue una inteligencia artificial. De hecho, si uno lo va a analizar, el propio Internet o algunas herramientas, por ejemplo Wikipedia, no deja de ser una especie de inteligencia artificial de su momento. Entonces, esta es simplemente una etapa más en el manejo de la información y totalmente coherente con todos los anteriores, en lugar de contribuir a que haya un mayor ajuste de la población humana con la biosfera y de la población humana consigo mismo, termina siendo una herramienta más de divergencia. O sea, de divergencia en donde se hace cada vez más compleja la relación con la biosfera y también se hace mucho más compleja la relación con la propia especie humana. Tal vez algo que está asociado no solamente a la inteligencia artificial, que insisto, es una mera tecnología nueva, que a uno le gusta poner lucecitas de colores, pero es una tecnología simplemente que suma tecnologías anteriores. Lo que debe tenerse en cuenta es que uno de los principios que más atenta contra nuestra supervivencia con los ecosistemas y con nosotros mismos es lo que nosotros llamamos el principio del exceso de poder individual. Es decir, en nuestras sociedades, donde van creciendo las poblaciones, los liderazgos siguen siendo desplegados en general por una sola persona. Los Estados Unidos han tenido una población variante, pero siempre ha tenido un presidente. Lo mismo pasó en nuestro país. Entonces, el problema es que la capacidad, la posibilidad de que un líder con mucho poder cometa errores es muy, muy grande, y de hecho cuanto más poder tiene, ese error más se va a poder multiplicar. Entonces lo que vemos hoy en día es que se juntan todo tipo de tecnología. Me parece casi ingenuo pensar que todo gira alrededor de la inteligencia artificial, gira alrededor de todas las tecnologías, desde un cuchillo y un tenedor en el hogar hasta una inteligencia artificial en una computadora. El problema es que las sociedades tienen un modelo de funcionamiento en donde el exceso de poder que se le da a ciertas personas que no tienen ni remotamente la capacidad para siquiera entenderse a sí mismas, pensemos en Donald Trump en Estados Unidos o en un Milei en Argentina, explican de que uno de nuestros problemas más serios frente a todo este dilema de cómo ensamblarse mejor con la biosfera o cómo ensamblarse mejor con nosotros mismos, es que hemos generado sistemas en los cuales le damos un poder extremo a personas que lideran corporaciones, a personas que lideran países o a personas que lideran los sistemas de información, por ejemplo, como un Elon Musk. Entonces, las consecuencias que se pagan son atroces. Es decir, en lugar de ser algo en donde uno dice que bueno, qué espectacular todo esto, terminan siendo herramientas que aumentan los desvíos en lugar de aumentar el ajuste, la acomodación a sistemas más complejos. Y todo lo que pasa con inteligencia artificial, lo que pasa con la fake news, la información falsa, todo ya ha existido en nuestros experimentos a escala más pequeña, solo que ahora la escala es enorme. Entonces, simplemente lo que hace la inteligencia artificial, lo que hace muchos de nuestros rasgos tecnológicos, el rearmamento en Europa que se está haciendo, es simplemente aumentar los desvíos, pero siempre en una especie de nube de glamour, de que todo funciona bien, está bien perfumado y hay colores vistosos, pero lo real es que en términos de números, en términos de realidad, en términos de sufrimiento, en términos de lo que le estamos robando a las generaciones venideras, no dejan de ser la misma inteligencia artificial como en su momento fue la primera, la segunda o la tercera revoluciones industriales, como llamaba Toynbee, es aumentar los desvíos. Es decir, cada vez estamos más lejos de poder ensamblarnos a la biosfera
y estamos cada vez más lejos de entendernos a nosotros mismos, ¿no? Veamos. Repaso un poco los criterios generales. La nuestra es una especie experimental, cualquier especie experimental, pero la nuestra tiene un experimento relativamente único. Ni siquiera las especies más próximas están siquiera cerquita de este experimento, y este experimento es que cada generación tiene más información que la anterior, y por lo tanto cada vez manejamos mayor cantidad de conocimientos de todo tipo. Una de las características que tiene el ser humano como parte de su experimento es que esa información se transmite horizontalmente. Transmitimos información a nuestros hijos, nuestras hijas, transmitimos información cuando nos encontramos con una amiga, con un amigo, y en forma institucional se transmite a través, por ejemplo, de una escuela, de un colegio o de una universidad. Desde un punto de vista estricto y siendo muy, yo diría, tajantes, los sistemas educativos, las leyes, los preceptos religiosos, son todos mecanismos que tienden a acotar esta suerte de libertinaje que es un poco el desarrollo humano actual. Es decir, trata de frenar, trata de ordenar, trata de encauzar, con bastante poco éxito por lo que uno ve alrededor. Y la educación es, por lo tanto, uno de los tantos mecanismos para regular un poco nuestra vida, lo que hacemos o lo que nos hacen, en función de ese conocimiento acumulado generación tras generación. Lamentablemente, los sistemas educativos en cada lugar, no es lo mismo un sistema educativo en una comunidad vea guaraní, en la selva paranaense, en donde de pronto toda la vida de una persona es todo el proceso de la escuela comunitaria, es muy distinto al que uno puede seguir en un lugar con escuela primaria, secundaria, conocimientos universitarios, postdoctorales y todas esas complejidades. Entonces, es uno de los tantos mecanismos que la propia sociedad tiene para, trato de no ser muy duro en el concepto, pero es como tratar de amansar a los seres humanos para que sean lo más parecidos entre sí. Es decir, mientras que toda esta evolución cultural con más información, generación tras generación, produce divergencias, cada persona tiene información distinta, lo que pretenden hacer las leyes, los preceptos religiosos y la propia educación es hacer un poco más pareciditos, es decir, de que manejen más o menos la misma información con algunos desvíos, como pasa, por ejemplo, en gobiernos tiránicos en donde directamente se trata de imponer una determinada visión. Pero básicamente es una forma de tratar de, frente a esta cosa que se va por todos lados, de que sea más homogéneo. Ahora bien, yo creo que más allá de todos los análisis que uno pueda hacer, yo sí creo que el gran peligro que tiene cualquier sistema, desde el educativo al de una legislación, es que si se da en un entorno o si se da con ciertas características que no implican una visión crítica, entonces termina siendo una herramienta de destrucción y no una herramienta de construcción. Si todo el sistema, llámese C1, C2, C3, C10, C20, no importa poco cómo se llame, si lo que hace es perpetuar el divorcio de los ambientes de alta biodiversidad, perpetuar el divorcio de los caracteres que nos permiten coexistir con otras personas, entonces el sistema no funciona. Por eso digo, la parte crítica
el darnos cuenta, el darse cuenta en la supervivencia es clave. Darse cuenta que algo no funciona bien y darse cuenta de qué forma puedo hacer para volverlo más sustentable, más suave, más de supervivencia, y no al revés, es decir, no aumentar la destrucción. La fake news es un ejemplo de cómo sale un sistema destructivo dentro de sistemas de comunicación. Por lo tanto, la educación, yo diría que es parte del problema, y el gran desafío es que en lugar de ser parte del problema, ayude críticamente a que uno pueda corregir los principales errores que tiene nuestras estrategias de vida en este momento, ¿no? Bueno, mi profesión es un accidente. Yo soy un biólogo que ama su profesión, pero mi profesión es un accidente y empezó en Montserrat. Porque más que en Montserrat la fortaleció, sobre todo con Ricardo Luti, que fue mi profesor de zoología. Fue en realidad el entender cómo funciona la vida, y si uno entiende cómo funciona la vida, puede entender qué es lo que la destruye, y puede entender también cómo se la puede destruir menos y eventualmente poder coexistir. Yo lo que sí creo, y me temo que no hay muchas alternativas, es que necesitamos, ante todo, para lo que vos planteabas o cualquier situación, es, en la medida de lo posible, entender lo que está pasando, entender que me están dominando, entender que yo estoy dominando, entender que yo estoy ganando cosas, entender que las estoy perdiendo, entender cómo funciona la sociedad humana en relación con un ecosistema de alta biodiversidad, cómo funciona una guerra o cómo funciona un dictador. Entonces, yo creo que ese es más que un desafío, es el encontrar esas pequeñas llaves, esos pequeños argumentos para, insisto, cambiar es imposible, pero sí reducir y hacer que todo sea más sustentable. Para mí eso es el principal desafío, y el principal peligro es que todo nos tienta para que no lo hagamos.